La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La fiscal Diana Salazar acusó al expresidente Rafael Correa de autor mediato del delito de cohecho, utilizando una doctrina penal contemporánea llamada el hombre de atrás, que se aplicó por primera vez en Latinoamérica contra Alberto Fujimori en 2002 y recientemente contra Luis Ignacio Lula da Silva en 2009. De esta forma se está rompiendo el corralito de inmunidad que durante décadas ha protegido a los hombres fuertes, dictadores, dueños del país o presidentes que ejecutan fechorías a través de subordinados. Hemos invitado a analizar el tema al director de la Escuela de Criminología de la UES, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, Daniel Curi, máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, con estudios de Ciencia Penal en las universidades de Friburgo y Göttingen en Alemania. Daniel Curi, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. El 29 de junio de 2017, hace 2 años, antes de que comience la indagación por el caso Arroz Verde, usted publicó en El Universo el artículo intitulado La organización delictiva del Estado, que analizaba la doctrina del profesor Klaus Roxin, quien es el penalista de mayor influencia contemporánea. Su teoría, autoría y dominio del hecho, lanzada en 1962 como respuesta científica penal a la defensa de los jerarcas nazis de la obediencia debida, acuñó la doctrina de la autoría mediata por dominio de un aparato de poder. Ahora, ¿cuál es el fundamento doctrinario de esta doctrina? A ver, esta es una doctrina que ya tiene más de 50 años en uso. Y es importante recalcar que no fue utilizado únicamente en Perú, fue utilizado también en Argentina para el juicio de las juntas, ha sido utilizado en Chile, ha sido utilizado por la Corte Penal Internacional para casos como los de Lubanga, Catanca, para imputar justamente a al-Bashir, para imputar en su momento a Gaddafi, ¿verdad? Y la idea justamente es manifestar que cuando existe una estructura de poder organizada dentro de un Estado, o en algunos casos estructuras paramilitares, ¿verdad?, donde se establecen una serie de cadena de mando y se establece una serie de políticas que se alejan del derecho, estableciendo a su vez una serie de personas fungibles dentro de la realización material de estos hechos, ¿verdad?, se puede establecer la responsabilidad de la persona que está arriba. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un cartel de drogas, la persona que es líder del cartel y establece, por ejemplo, políticas de tienen que defender mis territorios y por lo tanto maten a cualquier otro vendedor que esté en mis territorios, el líder va a responder sin que él haya disparado un tiro por las muertes que se produzcan dentro de esta cadena. La aplicación de esta doctrina por la Corte Penal Internacional y por varias Cortes Supremas en Europa y América Latina, usted ha mencionado también la de Chile contra Pinochet y la de Argentina fue contra la Junta Militar, ha permitido elaborar un perfil criminal que se ajusta a la Convención de Palermo y se ha convertido en un estándar internacional. ¿Cuáles son las características de este perfil criminológico? Es decir, las características vienen a ser de que la persona, esta persona que está atrás, esta persona que está en el mando, viene a ser una persona que no ejecuta materialmente la infracción. Es una persona que ejecuta la infracción mediante otras personas que pueden ser fungibles. Es decir, no es esa persona la que ordena matar, no es esa persona la que ordena reclutar niños soldados, en el caso de Lubanga, por ejemplo, sino que viene a ser una persona que establece una serie de políticas y establece una serie de ecosistema criminal, ¿sí?, que permite entonces de que se vayan desarrollando una serie de delitos, en esos casos también incluso los de corrupción. Es importante recalcar, por ejemplo, que en Brasil las fiscalías empezaron a utilizar bastante esto de aquí para poder perseguir delitos económicos, y en su momento Klaus Roxin lo que les dijo fue, oigan, están mal utilizando mi teoría, porque esta teoría no se utiliza justamente para estos casos de delitos dentro de empresas, sino que se lo tiene que utilizar para estos casos de unos delitos más graves, estos delitos de lesa humanidad, estos casos de corrupción, donde se desvincula la propia estructura estatal o se utiliza justamente la estructura estatal o paraestatal para cometer este tipo de infracciones. O sea, se refiere a la organización delictiva
dentro de una estructura de poder, porque el subordinado, el que firma, el que ejecuta, el que mata, el que roba, actúa protegido por el jefe. En definitiva, que es generalmente un dictador o un autoritario. Exactamente. Y no solamente eso, sino que se establece nuevamente como todo este sistema, este ecosistema, por así decirlo, criminal que protege, que garantiza justamente esa inmunidad. Es decir, cuando teníamos una persona que controlaba Contraloría, controlaba Fiscalía, controlaba juzgados, ¿qué tipo de control o qué tipo de persecución se le iba a poder hacer justamente a estas personas que cometían actos de corrupción? Es más, cuando estas personas eran acusadas por la prensa, muchas veces, ¿qué se les hacía? Pues se les hacía un homenaje, pues se les incentivaba a que sigan haciendo ese trabajo hasta que en algunos casos ya no podían más, ¿verdad? Y tenían que separarlos y luego ellos se hacían pasar justamente como las personas que eran los que los denunciaban y eran los que perseguían. Pero todo era parte justamente de este mismo sistema, un sistema que intentaba garantizar la impunidad de la corrupción. Efectivamente, ya parte de ese sistema quedó evidenciado o está evidenciado en el juicio penal que está suspendido contra el ex contralor, de que él justamente santificaba, entre comillas, los contratos firmados por esos subordinados o ejecutores. Ahora, estas características se llenan entonces en el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016. Precisamente. Y aquí lo importante es ver es que justamente cuando la Fiscalía intenta demostrar, más bien, demostró que SP era señor presidente y era quien autorizaba muchas de las transacciones o muchas de las cuestiones, de los contratos, ¿verdad? O incluso justamente que garantizaba ese espacio o ese sistema de corrupción, ¿verdad? Logra decir, él es la figura que estaba al frente, él es la figura que estaba al mando, él era el autor detrás del autor y por lo tanto él es la persona que también tiene que hacerse responsable, ¿sí? Y ahí es una cosa que justamente intentan tratar de desviar, de mover el arco, por así decirlo, ¿sí? Cuando logran demostrar la cuestión de los $6.000, lo importante no eran los $6.000, ni si los devolvió o no. Lo importante era demostrar de que él era SP y que esos $6.000 fueron entregados a SP. Cuestión que la propia defensa, incluso el propio presidente Correa, lo logró después justamente afirmar. Sí, me lo dieron a mí, pone sus excusas, pero es que las excusas no eran los 6.000, las excusas eran si es que era o no SP, si es que era o no el líder. Se desvirtúa así entonces el argumento de la defensa de Correa de que todo soborno no es cohecho y de que este solo se materializa porque firma un contrato. Exactamente. No necesita firmar decretos, no necesita recibir un centavo, por lo que se está diciendo es que él es el responsable de establecer la estructura, ¿sí? Y por eso es justamente lo importante de esta teoría, una teoría que de paso ha sido afirmada por una de las propias defensas del presidente Correa dentro de sus libros, y es decir, que la persona que realiza este tipo de actos, que se aleja justamente del derecho para hacerlo, no tiene que aparecer ni siquiera como beneficiario de lo mismo, basta como que esté detrás de las personas que lo realizan, basta como que esté detrás de la persona dentro de esta estructura jerarquizada para que pueda tener una responsabilidad penal. En definitiva, es el padrino. Daniel Curi, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.